razones que la Biblia no da asuntos explícitos en cuanto al aborto. Solo encontramos en Éxodo capítulo 21, versículo 22, que lo debiera de marcar con un fosforescente, que dice Éxodo 21, 22. Lo siguiente en cuanto al aborto, que no se está refiriendo a un suicidio, sino a un aborto prematuro, este versículo. Dice Éxodo 21, 22, si algunos riñen, o sea, si algunos se ponen a pelear, riñen e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte. O sea, se le viniera el bebé sin morirse, ¿verdad? Porque hubieron dos que estuvieron peleando en su casa y hubo aquel pleito y golpearon a la mujer que estaba embarazada, y por causa del golpe que aquella mujer sufrió, hubo un aborto, se le vino el bebé antes de tiempo y sin haber muerto el bebé. Entonces dice, el castigo para esto: serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, recibirán un castigo por lo hecho. Eso es un versículo explícito que aparece en cuanto a un castigo por causa de un que no es ni aborto, sino es un nacimiento prematuro por causa de un golpe hacia la mujer. De ahí no aparecen asuntos explícitos en cuanto al aborto. Solo Job toca un versículo que él fue traído y habla un poquito de eso, pero no referido exclusivamente en cuanto a esta práctica malvada y sanguinaria que se practica ya casi de una forma natural en todas las naciones. Pero imagínese usted, si había en los tiempos bíblicos un castigo para aquellos que provocaban un parto prematuro, ¿cuánto más para alguien que voluntaria e intencionalmente decide matar a aquella criatura dentro de su vientre y llevar a cabo ese proceso malévolo de destruir el cuerpo y sacarlo por pedazos dentro del vientre para deshacerse de él? Supongo que si eso hubiera estado en los tiempos bíblicos, los castigos hubiesen sido severos. Así que, hermanos, en primer lugar, quiero describir con ustedes brevemente 3 detalles del Salmo 139 en cuanto a lo que Dios declara en este Salmo. El Salmo 139, en primer lugar, en el versículo 13 del Salmo que leímos, Dios nos declara que Él es el dador de la vida, lo que les decía al principio. Dice el versículo 13 del Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Nos indica que el dador de la vida es ¿quién, hermanos? Dios. Es Dios el dador de la vida. El versículo 15 de ese Salmo 139 nos dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ¿qué? Ninguna de ellas. O sea que, en segundo lugar, hermanos, Dios conoce aún en ese vientre de la madre al embrión que ahí se encuentra. Dios ya lo conoce. No es algo desconocido dentro de la omnipresencia de Dios. Pero también el versículo 16 nos dice que Dios conoce, hermanos, aún hasta los días que habremos de vivir en esta tierra. Nuestros días están dentro de las manos de Dios y Él conoce nuestro nacer y nuestra partida. Dice el versículo 15:
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. O sea, en otras palabras, hermanos, aquí en estos versículos que hemos leído encontramos que Dios nos declara que aún siendo embriones, Dios nos ve a nosotros. Que aún siendo embriones, Él nos conoce, que Él nos ama. En el Salmo 127, si usted va al Salmo 127, podemos encontrar en el Salmo 127, hermanos, que la palabra de Dios nos dice en el versículo 3, he aquí herencia de Jehová, ¿son qué? Los hijos. O sea, son fruto de la voluntad de Dios los hijos. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. O sea, es algo valioso. Es algo que cuando una mujer queda embarazada, es la providencia de Dios que le ha permitido tener esa bendición en su vida. Son una bendición los hijos, pero no está siendo visto de esa manera dentro de la sociedad y el mundo en el cual nos encontramos. Dice en este Salmo 127, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saeta es una flecha. Y en los tiempos bíblicos, un hombre guerrero tenía una flecha en su mano. Eso era muestra de un hombre con valentía, con madurez. Así son los hijos, hermanos, en la vida, en la familia, en el hogar, en la vida de una persona. Dice este Salmo 127, bienaventurado o dichoso el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aljaba eran lo que llevaban aquí los guerreros, y aquí ponían sus flechas. Ya con una flecha era ya un militar respetado, ya era un hombre de respeto, de prestigio. Pero ya llevar llena su aljaba, su cuestión aquí llena de flechas, era una persona honorable. Pero la sociedad está viendo a los hijos y a las criaturas como un estorbo. Y se ha legalizado este asunto, hermanos. Pero no está dentro de los planes de Dios el aborto. No es parte del propósito y del plan de Dios para la humanidad. Allá en el libro de Jeremías 1:4 encontramos que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, le dice Dios a Jeremías. Pero hermanos, en el siglo XXI encontramos ya miles de clínicas que tienen licencia para realizar los abortos legales. No, vemos en las noticias y nos sorprendemos cuando sale, ¿no?, que capturaron a un criminal en serie, y ese criminal era tan sanguinario que cuando mataba a las personas los despedazaba y los botaba a la basura. Pero no estamos pensando en que eso está aconteciendo a diario en las clínicas. Hay doctores con licencia, muchos médicos viviendo en mansiones, haciéndose millonarios a causa de estar derramando sangre inocente. Y la Biblia, hermanos, tiene una maldición para esa práctica. Sí, en Deuteronomio 27:25 dice: maldito el que recibiendo soborno para quitar la vida al inocente. Hay una maldición para tal práctica, porque está fuera de los entornos y de los propósitos de Dios para la humanidad.
Hay que marcar con un fosforescente Deuteronomio 27:25. En la escritura encontramos, hermanos, allá en Proverbios capítulo 6, allá en el versículo 16, que dice que hay 6 cosas que Dios aborrece. Y en el versículo 17b dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Digamos, hermanos, inocente. Porque el aborto, hermanos, es una práctica detestable ante los ojos de Dios, porque se lleva a cabo hacia una vida que es inocente. Y con eso quiero tratar un segundo punto con ustedes: la inocencia versus la perversidad. Porque cuando pensamos en un feto, estamos pensando y viendo a alguien que no puede defenderse. No se puede defender, no puede opinar tampoco. Que estoy seguro que si pudiera hablar, pidiera misericordia, que pudieran perdonarle la vida, que pudieran permitirle venir a este mundo. Pero no puede opinar, tampoco puede defenderse. Y detrás, hermanos, de esta práctica hay una perversidad. No es solo la perversidad del crimen, sino detrás de esto hay algo más severo. Hay cosas más severas detrás de esto. Porque hay instituciones que apoyan el aborto y hay organizaciones. El día de ayer tenían protestas realizadas en toda la nación. Dijeron que en más de 50 estados, o sea, más bien todo Estados Unidos, iba a realizar diferentes protestas en defensa del aborto, en el derecho del aborto. A causa de la ley que se creó en Texas, se está poniendo la nación completa, casi la nación completa. Pero las instituciones que defienden, hermanos, estos procesos se escudan en que la mujer tiene derechos. Y uno de los principales derechos que ellos estipulan decir hacia la mujer es a los derechos a que la mujer está sobrecargada. O sea, tiene muchas ocupaciones, tiene una sobrecarga, y es merecer que una mujer decida si quiere tener el hijo o no quiere tenerlo, porque la mujer tiene una sobrecarga en su vida. Pero es interesante que las estadísticas, le voy a mencionar estas estadísticas que son las más recientes, que las estadísticas dicen que el 76%, oigan esto, el 76% de las mujeres que abortan son solteras. Le repito esto, hermanos, el 76% de las mujeres que abortan son solteras. No están sobrecargadas de muchos quehaceres, que porque tienen ya 4 hijos, 5 hijos no pueden más. Si son solteras. Entonces esto nos da un indicativo que detrás de los abortos hay, hermanos, un desorden y un descontrol y un desenfreno sexual. Una perversidad en cuanto a tener sexo fuera del matrimonio. Y eso produce que hayan embarazos y la solución más fácil es: me lo saco y sigo teniendo sexo. Ok, pues me vuelvo a quedar, vuelvo a matarlo y sigo teniendo sexo, sigo complaciendo el deseo, el desorden, el desenfreno de la perversidad del hombre. Y hay fetos, vidas humanas ya dentro de los vientres de la madre, pagando el precio del placer y del desorden mental que el mundo está viviendo. ¿Será justo eso, hermano? No. ¿No sería mejor justo pensar en que
me voy a guardar y voy a consagrar mi vida hasta llegar al matrimonio, para que cuando quede embarazada nazcan estos hijos en un hogar, que sean bienvenidos y amados, y no cometer tal gran y tragedia acción en cuanto a eso. Fíjense que las estadísticas dicen que el 53, esta es otra, % de las mujeres que abortan no tienen hijos y tienen más de 20 años, aunque esa probablemente ha ido bajando, pero porque hay hasta de 18, de 15, y ahora las escuelas de 12 años les ofrecen los preservativos y les dicen que pueden tener sexo, pero protegiéndose. De los 12 años ya para arriba. Así está el mundo, hermanos. Y el precio lo está pagando solo en Estados Unidos, porque eso se da en todo el mundo. México legalizó el aborto sin tropiezo alguno, en la Corte Suprema. Es algo tan grave, hermanos, que en 50 años va a ser algo sumamente normal. Ya no va a ocasionar ninguna incomodidad para nadie. Así va el mundo de mal en peor. Esta estadística, hermanos, que dice que el 53% de mujeres que abortan no tienen hijos y tienen más de 20 años. O sea, detrás de esto está, hermanos, el egoísmo. Que cuando una jovencita de estas de 20 años queda embarazada, ay, se me va a deformar mi cuerpo, se me va a ir la belleza que tengo, ya no voy a ser atractiva hacia los demás, por lo tanto, mejor abortar. O sea, detrás del aborto hay intenciones y hay acciones, hermanos, que producen estas decisiones. Ahora, es importante tomar en cuenta que en los abortos, las mujeres que llevan a cabo esta práctica sufren mucho. Sufren, hermanos. A mí no me cabe en la cabeza, o no pudiese creer que hubiese alguna mujer de ellas que aborta que dijera que fue a una clínica de aborto y disfrutó el proceso. No creo que exista una. Entonces, en este asunto, la mujer sufre mucho, porque estamos tratando el asunto del aborto, hermanos, no para culpar a la mujer, porque muchas veces, en su mayoría de casos, la mujer es utilizada nada más como un objeto. Primero el hombre lo usa como un objeto sexual. Las mujeres tienen que, hermanos, despertar y alejarse de esa práctica que va a producir daños a la mujer. Quedan raíces de sentimientos para toda la vida en una mujer. Emocionalmente, sentimentalmente, una mujer que toma una decisión de estas es afectada. Y muchas de estas mujeres, hermanos, toman estas decisiones por influencia, muchas veces, del irresponsable hombre que no quiere todavía tomar la responsabilidad de ser padre, que no quiere hacerse cargo, y lo que le dice: no, tienes que abortar. O quizás el hombre tiene otro matrimonio y quien tiene que tomar la decisión esta: tienes que abortar, tienes que tomar esta decisión. Esta mujer queda marcada en su vida. Veía en las noticias yo el día de ayer, porque el Congreso de Estados Unidos se reunió porque está en contra de la ley aprobada en Texas, y el gobierno y todos los congresistas están que quieren votar esa ley. Y dentro de esa conversación que tuvieron, hubieron 3 congresistas que hablaron en cuanto al aborto, para apoyar el aborto. Y una de ellas contó su vida, que se realizó su aborto a los 18 años, porque ella creyó
que no era el tiempo ni la edad apropiada para poder tener un hijo y que la mejor decisión era haberse hecho un aborto. Luego contó que se casó, hizo su familia y tuvo un hijo, que ya tiene como 20 años, dijo ella. Después volvió a quedar embarazada y los médicos le dijeron que probablemente ese niño naciese con deficiencias físicas y tomó la decisión, aunque fue difícil, dijo ella, abortar por segunda vez. Pero ¿saben lo interesante dentro del testimonio que ella daba? Que lloraba. ¿Y por qué lloraba? Porque son procesos que afectan la vida de la mujer. Y eso hace ya 30 años, 35 años. Y ella da su testimonio lamentablemente para defender el aborto, pero dentro de ella manifiesta lo que le produjo a ella las decisiones que tomó. Entonces, la mujer, hermanos, es afectada también. En tercer lugar, quiero, hermanos, contestar hoy 3 grandes controversias o preguntas que se salen, ¿no?, a causa de estas situaciones del aborto. Y la primera es que los abortos por causa de violación. ¿Qué podemos hacer si fue un embarazo por violación? Y la pregunta es, hermanos, ¿acaso nosotros podemos ocupar el puesto de Dios y determinar por qué debe nacer un niño o por qué no? No podemos ocupar nosotros el puesto de Dios y determinar por qué razón nace el niño y por qué razón no. Lo otro también es que las estadísticas dicen, hermanos, que la 10ª parte del 1% son abortos por violación. O sea que las instituciones que apoyan el aborto solo ocupan como escudo estas cosas. Dicen, no, el derecho a la mujer que aborte porque fue por violación. No, el derecho de la mujer porque ella es libre de tomar sus propias decisiones. Son escudos falsos para apoyar una práctica sanguinaria. La 10ª parte del 1% son las mujeres que abortan por violación. Es un caso mínimo. La mayoría aborta, hermanos, porque siente que está muy joven, porque el hombre no se quiere hacer responsable del embarazo, porque no quiere dañar su condición física y por muchas otras razones. También hay casos o las controversias de los abortos por causa de desformación del feto, ¿verdad? Son porcentajes mínimos. No son bases firmes ni fuertes para que se apruebe tal ley, el derecho al aborto, si el 76% de mujeres que abortan son mujeres solteras. Hay otro 53% de mujeres que abortan que están solas, que no tienen hijos, de 20 años para arriba. Conozco, hermanos, casos personalmente de mamás que les dijeron los médicos: usted debe de abortar porque su niño va a nacer con deficiencia física. Y aquellas mamás se aferraron a Dios y creyeron a Dios y dijeron: no, yo quiero tener a mi bebé, yo quiero tener a mi hijo. Y ahí andan los niños, bien sanitos, sanos. Esta es una práctica, hermanos, que no tiene base ni fundamento. Lo único que tiene esta práctica del aborto es una actitud y un comportamiento sanguinario
de la humanidad en el siglo XXI, legalizar el aborto. Yo no sé de dónde surgieron estos líderes de Texas que establecieron esta tan excelente ley, pero tiene una oposición enorme del 99%. Pero surgieron líderes dentro de los gobiernos en Texas que dijeron: no, es inconstitucional la práctica del aborto, y determinaron que era un delito. Y está esa ley, que no sé cómo vaya a salir esto, pero nuestra oración debe ser que estas leyes perseveren, porque está establecida esta ley que después de las 6 semanas de gestación es un delito abortar, aún por causa de violación, aún por causa de deformación física y aún por causa de incesto. Porque ese es otro asunto también. El incesto es cuando la persona aborta porque es un hijo de la misma familia. Porque existe el mundo, hermano, entre primos o entre hermanos, o el padre con los hijos y quedó embarazado, o hay que abortar porque es un embarazo de incesto dentro de la misma familia. Y las vidas dentro de esos vientres pagan el precio. Eso es derramar sangre inocente. Y la iglesia, hermanos, no podemos quedarnos callados en tal grande tragedia que está sucediendo en la sociedad del mundo, porque conocemos que es Dios el dador de la vida y es el único que tiene autoridad para quitarla. Yo sentí una inquietud durante ya como 2 semanas de este asunto. Dije: no, lo quería hacer el domingo pasado, pero dije: no, tenemos una actividad diferente, pero no me pude aguantar más. Dije: tengo que parar el estudio de 1 Corintios y tenemos que meditar en este asunto. Ciertamente no podemos salir a hacer protestas, ni oponernos a los gobiernos, ni hacer toda esa clase de escándalos que el mundo hace, pero sí tenemos autoridad de parte de Dios de predicar y enseñar, hermanos, que el aborto es un pecado ante la presencia del Señor. No puede ser algo legal ni normal dentro del mundo, mucho menos dentro del pueblo de Dios. Otro asunto a veces surge, dice: no, el derecho al aborto por la pobreza, porque soy muy pobre. y lo interesante detrás de todas estas cosas, que antes de tener las relaciones sexuales la persona no piensa en esos asuntos. No, se da el placer y después se busca una excusa para tomar una decisión como esta. ¿No sería prudente mejor antes de todo esto ver las consecuencias y ver lo que pueda pasar? Pero el mundo, hermano, está desenfrenado. ¿Y a causa de qué? Que la humanidad le ha dado la espalda a Dios. El ser humano no está tomando en cuenta a Dios. Cada quien está caminando en su propia dirección, a su propio antojo, a su propia opinión. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos sacó del mundo y nos trajo a su presencia y ha puesto en orden nuestros pensamientos y nos ha hecho entender las cosas verdaderas de Dios. Porque seguro es que si nosotros estuviéramos sin Cristo, anduviéramos con el mundo también. Probablemente algunos estuvieran en esas protestas apoyando el aborto, el aborto, el aborto. Sí, pero Cristo nos ha rescatado, hermanos, y nos ha hecho entender el valor de la vida. Nos ha hecho entender que Él es el dador de la vida. Por eso lo que necesita la humanidad es a Cristo. Necesita voltear y ver a Dios, porque el mundo en sí mismo se está condenando. Sus acciones, hermanos, nos está llevando al mundo al precipicio. Y ahí está la respuesta de las guerras y la maldad, el odio del corazón y todo eso, porque
ya no hay ni cómo medir la maldad, hermanos, de la vida del ser humano. ¿Hasta qué punto se ha llegado? La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, es una excusa grande decir, no, porque soy muy pobre, no puedo tener más hijos o no puedo tener hijos. Seguro que en el siglo XXI de hambre, hermanos, no se muere nadie. La palabra de Dios dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea que no hay, hermanos, excusas ni principios firmes como para apoyar tal acción que el ser humano está llevando a cabo. Entonces, hermanos, para concluir, ¿qué podemos hacer nosotros, la iglesia? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo en el asunto en el cual el mundo está caminando? Bueno, en primer lugar, hermanos, lo que podemos hacer es informarnos más. Hay que informarnos más del asunto para que estemos con mayor conciencia de lo que está realmente llevando a cabo el mundo y lo que el mundo está haciendo y lo que está aconteciendo. Hay que informarse más, pero también, hermanos, debemos de ser más efectivos en cuanto a este asunto para cuando nos toque tratar con alguien. Porque usted va a encontrar personas, hermanos, que probablemente lo van a retar a usted a apoyar tal acción. Y usted necesita informarse, usted necesita conocer más para tener la convicción y la certeza, hermanos, de que tal asunto es algo que está fuera del propósito y la voluntad de Dios. Y así será en este siglo y en el siglo venidero, hermano, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Como iglesia, como creyentes, debemos de orar, hermanos. Debemos de orar para que los gobiernos, para que hayan instituciones, hermanos, que establezcan enmiendas y leyes para detener esta práctica. Hay que orar a Dios y hay que pedirle a Dios. Si en Texas surgieron estos líderes, hermanos, orar para que sigan entrando a los gobiernos más líderes con principios éticos y morales. No conozco a estos líderes de Texas, pero estoy seguro, casi, hermanos, de que son personas temerosas de Dios, que se agarraron de valor y dijeron a trabajar entre ellos y a organizarse para establecer esta ley y llevarla, hermanos, hasta el Estado y legalizarla. Y se ha levantado un grupo de abogados, hermanos, de otras instituciones a contrarrestar esta ley. Pero los que la legalizaron dicen, no, tenemos que cumplirla porque es constitucional. Y hay otros doctores retando la ley. Una semana después que la ley fue establecida, un doctor hizo en su publicación la práctica de un aborto en Texas, retando la ley y diciendo que él tenía derecho de llevar a cabo esa práctica, y el pleito entre abogados y asuntos a ver quién gana. Y nosotros, la iglesia y personalmente, debemos de orar para que se levanten líderes en los diferentes puestos y gobiernos, hermanos, de todas las naciones, que puedan hacer leyes que estipulen que el aborto y que sea prohibido, que sea algo, hermanos,
puesto como un delito, como un crimen. Como iglesia, de una manera individual, hermanos, podemos y debemos de predicar la inmoralidad sexual. En la casa enseñemos de la inmoralidad sexual a nuestros hijos. Si usted tiene adolescentes, enséñeles que deben de guardar sus vidas hasta llegar al matrimonio, deben consagrar su juventud. Jóvenes y jovencitas, hermanos, no es solo para las señoritas, no, los varones también. Crecer íntegros hasta llegar al matrimonio. Hay que enseñar la inmoralidad sexual. No van a aprender eso en la escuela, no, en el hogar hay que enseñarle a los hijos. Hay que enseñarle las consecuencias de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Un problema trae el otro, hermanos, y el otro. En la iglesia debemos de enseñar la inmoralidad en los lugares donde vayamos. Enseñar, hermanos, que tenemos que vivir vidas íntegras, que tenemos que cumplir la dirección de Dios. Ya no hay matrimonios en el siglo XXI, no. Ya no se hacen matrimonios. Y los que deben de casarse ni quieren casarse ya. No. ¿Qué estamos enseñando a la nueva generación que viene? Que eso no es importante. Debemos de contribuir en esas áreas. Tenemos que predicar, hermanos, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único medio para cambiar un corazón allá afuera, una actitud y un comportamiento, es por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesucristo es el único que puede cambiar corazones. Las protestas no lo van a lograr, hermanos. Pueden hacer protestas de a favor, pueden hacer protestas en contra. No. Lo único que puede cambiar